Andy, recientemente, y hablando de un sector exportador, ciertamente, pues recientemente ha habido un debate, hace unos 15 días en la prensa, en los medios, debido a unas declaraciones que dio el ministro de Economía, donde quizá de manera, quizá no con esa motivación o de manera involuntaria, pues puso sobre la mesa el hecho de que la política monetaria tenía algún tipo de incentivo para mantener altas tasas de interés reales y con eso pues un tipo de cambio real poco competitivo o apreciado para con ello entonces finalmente cumplir los temas de meta de inflación. Y a esto obviamente que el Banco Central pues responde haciendo algunas aclaraciones sobre las declaraciones del ministro. Y en su respuesta bastante explícita, pues el Banco Central, y es bueno que nosotros hagamos un poquito de historia alrededor de cómo el Banco Central estructura la respuesta o trata de dar un poco de luz sobre este tema tan discutido, porque siempre el tema de la defensa por parte del tipo de cambio por parte del Banco Central ha sido una discusión muy popular entre economistas, entre analistas, etcétera. Desde el año 2012, pues el Banco Central, desde la crisis del año 2003, obviamente el tema de tipo de cambio, el tipo de cambio se volvió una variable muy sensible en la República Dominicana. Siempre lo fue, porque nos antecedió a eso otra crisis a inicios de los 90. Pero esa crisis del año 2003, 2004, pues impactó un poco el sistema de creencia, la credibilidad en la política monetaria, en el sistema de pagos y sobre todo en la estabilidad cambiaria. Eso todos los que han leído un poco sabemos y estamos claros que las expectativas muchas veces son más fuertes que los mismos fundamentos y ya obviamente la expectativa es parte de ese fundamento. Con lo cual, en una situación, aunque tú tengas fundamentos específicos, si tú tienes un sistema de expectativa que te lleva a los agentes a tomar ciertas decisiones, pues tú vas a tener un equilibrio en el precio que es un poco el diferente al que te daría los fundamentos simples bajo unas expectativas totalmente racionales. ¿Okay? En ese ambiente, obviamente, luego de pasar toda esta crisis, donde claramente República Dominicana sufrió lo que nosotros le llamamos una sobrereacción del tipo de cambio, que es un tipo de cambio que sube y se incrementa mucho más allá, o que sobrereacciona a una situación específica cuando todos los agentes pues toman una decisión a uno. Y obviamente el tipo de cambio llegó a superar los 52 pesos en el año 2003. Luego que se anclan estas expectativas con muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el tema cambiario, ¿verdad? Con la llegada de una nueva administración, con un nuevo gobernador del Banco Central, se anclan estas expectativas y la gente pues va agarrando confianza de nuevo en la moneda local, se le va dando esa confianza y lo que vemos es una fuerte apreciación. Inclusive el tipo de cambio en ese momento se apreció, tomando en cuenta el 50 y pico, casi un 40 y tanto %, llegó muy por debajo de los 30 pesos y luego obviamente ha seguido una trayectoria. En el año 2012 se implementa en República Dominicana un esquema de metas de inflación, ¿verdad? En este esquema de meta de inflación, pues lo que busca es tener la inflación en un rango que se define, ¿verdad? Ese rango se fue disminuyendo en el tiempo hasta que llega ahora donde el rango medio es 4%, ¿verdad? Y está entre 3 y 5. Y lo que dice esto es que ese rango es el rango objetivo de la política monetaria, con lo cual la política monetaria, cuando la inflación se sale de esa meta, o tiene indicaciones de que se va a salir de esa meta, pues utiliza instrumentos de política monetaria, sobre todo la tasa de referencia de política monetaria, con lo cual obviamente incita a la banca a entrar o sacar liquidez del sistema. Y con eso obviamente menos liquidez pues aumenta las tasas de interés del mercado. Con una tasa de interés más alta claramente se incentiva la colocación de préstamos, y con menor colocación de préstamos pues se desincentiva la importación o la demanda por importación y por otro lado se atraen capitales externos o capitales que se encuentren fuera y traigan, con eso obviamente pues se vuelve a poner otra vez en esa banda la inflación. Otros estudios entonces también te demuestran la fuerte relación que hay entre depreciación
y tasa de inflación. Con lo cual, obviamente, una depreciación moderada, pues también te va a ayudar con esos precios moderados. La realidad es que desde el año 2012 la inflación en Dominicana ha estado recurrentemente por debajo de la meta, con lo cual algunos dicen, mira, pero entonces ha habido un espacio para mantener una política monetaria todavía más flexible. Ciertamente por una época tuvimos unas tasas de interés reales relativamente altas. Sin embargo, este mismo control, Andy, de la inflación, pues ha llevado a que el tipo de cambio real pues se deprecie en el tiempo, y en los últimos años nosotros hemos visto una trayectoria de depreciación del tipo de cambio real. Entonces vamos a entrar en ese temita de qué es el tipo de cambio real, ¿verdad? Obviamente. El tipo de cambio real, para definirlo de una manera simple, obviamente es definir una canasta externa a precios locales comparado con una canasta, esa misma canasta interna o una canasta similar interna, ¿verdad? Entonces, como la capacidad de compra que tiene mi canasta interna en términos de una canasta externa. Con lo cual, cuando se deprecia, pues eso quiere decir claramente que yo tengo esa mayor capacidad, o que soy más competitivo también. ¿Por qué lo relacionan a ser más competitivo el tipo de cambio real? Entonces, regularmente cuando te aumenta el tipo de cambio real, lo que tú estás viendo es que tú tienes, si nosotros vemos que el IPC local es un buen predictor de salarios, y yo lo viera como un sector productivo, entonces yo dijera que mis costos, un exportador, que mis costos locales, cuando crecen menos que mis precios a lo que yo coloco mi mercancía internacionalmente, entonces en el fondo yo estoy siendo un poquito más competitivo. Con lo cual, tomando que mis precios están dados, yo no tengo impacto en ese nivel de precio, puedo penetrar mejor el mercado internacional, porque soy relativamente más barato. Entonces, en un escenario como eso, obviamente que la competitividad de mis exportaciones es un factor crítico para la creación del empleo, y con eso, con lo que termina el ministro de Economía, con el impacto que puedo tener finalmente en pobreza. Entonces él dice, mira, realmente al final el Banco Central le ha dado más peso, en vez de darle más peso a una depreciación del tipo de cambio que me acelere una depreciación real, y con eso me haga un sector exportador más competitivo y con eso me genere más crecimiento, pues por aquello del año 2003 le ha estado dando más peso a apreciar este tipo de cambio con altas tasas de interés real, y con eso entonces mantener una estabilidad que de manera indirecta quizá tendría que ver con una estabilidad de la población, una estabilidad política asociada. Sin embargo, Andy, generalmente lo que se ha demostrado, a mí me gustaría que tú hablaras un poquito más, es que la tasa, las políticas de meta de inflación y los elementos que han sucedido en los últimos años en la República Dominicana, pues te llevan naturalmente a que tú no tengas las presiones cambiarias que quizá nosotros nos quedamos anclados hace 10 años, una entrada de una minera como entró aquí, que regularmente te causa lo que nosotros llamamos una enfermedad holandesa, una caída abrupta de los precios del petróleo, como no ha pasado en los últimos años. Boom pues, de remesa, turismo dinámico. Exactamente. Todo esto te va a llevar naturalmente a que tú no tengas esa presión cambiaria como tal. Vamos a una pausa y venimos con el próximo segmento.